Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenida, bienvenido a este tutorial de ciencia de datos enfocada a los análisis geoespaciales y territoriales. Me presento, mi nombre es Jorge Trinidad, geógrafo de la Universidad Autónoma de Querétaro y mi área de especialidad es la geomática. Así también tengo una formación como científico de datos y trato de cruzar la información de ambas disciplinas para poder hacer modelos matemáticos, geográficos y de distribución más precisos. Este tutorial no tiene la intención de enseñarte solamente a usar funciones, a oprimir botones, sino tratar de, sí, te voy a enseñar a usar muchas funciones estadísticas, cómo hacerlas, pero también a cómo interpretarlas, cómo espacializarlas y cómo podemos relacionarlas con otras variables, ya que normalmente la ciencia de datos en la que yo he trabajado es muy de una disciplina, o sea que la gente solo analiza su propia disciplina, lo cual no está mal, pero delimita mucho la integración, bueno, una integración holística, integral de los análisis geoespaciales. ¿A qué me refiero? Si alguien está solamente analizando cuestiones ambientales y no las está relacionando con cuestiones sociales, ahí estamos perdiendo un potencial de análisis. Por ejemplo, los geólogos van a usarlo para cuestiones estratigráficas, geocronológicas, quizás alguien de biología de distribución, de muestreo, y un geógrafo quizás de posicionamiento. O sea, básicamente, en resumen, yo trato de decir de que todas las disciplinas de cualquier ciencia, ya sea social o física, tengan que integrar la ciencia de datos, ya que particularmente, es mi opinión, le falta muchísimo a las ciencias políticas y sociales para entrar más en el campo laboral y en los análisis reales, territoriales, esta ciencia de datos, que no solo sea interpretativa, sino sea cuantitativa y cualitativa. Y de esta manera, analizar de manera más profunda y compleja el territorio. Yo como geógrafo, que se especializó en áreas más de la geomática, ve esta integración, ve esta parte social muy abandonada por los propios investigadores sociales a analizar más complejamente el territorio. Y la verdad, a mi experiencia en el área laboral les puedo decir que sí hay más potencial de trabajo sabiendo ciencia de datos que no sabiéndola. Definitivamente no importa el área. Y si estás en áreas ambientales o científicas, la verdad es que de cajón lo tienes que aprender. Pero si te gusta expandir tus percepciones y realmente crear estadística y no solamente opiniones, yo creo que es momento de aprender ciencia de datos. No necesitas grandes conocimientos matemáticos ni de programación, pero sí tienes que tener bases estadísticas y percepción de las cosas, a lo que me voy a referir más adelante. Bueno, antes que nada quiero empezar que sí necesitamos unos conocimientos, ya que si estás en este tutorial queriendo aprender y no sabes alguna de estas disciplinas que te voy a enseñar, pues la verdad es que no vas a, te va a costar muchísimo y no veo por qué estás aquí, porque primero tienes que aprender esto, ya que llevar los análisis a este nivel pues requiere pues a veces incluso años de afinar este conocimiento y de leer mucho. Primeramente vamos en el análisis de datos. Necesitamos un nivel avanzado sí o sí. ¿A qué me refiero? Que nosotros sepamos acomodar tablas, acomodar variables, campos, graficar en Excel. No hablamos de que tengamos que dominar Excel, ya que yo estoy seguro que ni siquiera yo domino Excel. No he usado muchas funciones como son los macros y otras funciones de programación que tiene dentro de Excel, que la verdad es que ya no las he utilizado porque utilizo R. Pero sí tiene mucho potencial saber hacer bien las cosas, saber cuándo es un valor de P o de R o de chi cuadrada. Nociones estadísticas sí o sí vamos a tener que saber. Y si no sabemos estadística, hay que darle un repaso a los diferentes modelos estadísticos y pues así ya podemos empezar ahora sí. Pero también nos falta otro conocimiento, yo considero intermedio avanzado, es conocimiento intermedio avanzado en los sistemas de información geográfica, sí o sí, porque al final estamos analizando cosas espaciales. Necesitamos saber cómo está el territorio. Si desde el inicio no podemos subir una coordenada porque está en otra proyección geográfica, no sabemos cuál es el eje X y Y, pues ya estamos perdidos desde el inicio. Vamos a tener muchas dificultades y no sabemos ni siquiera cuáles son los ejes, cómo levantar información, qué tipo de información tenemos, que yo ahorita les voy a decir un poco de la información que se va a trabajar, pero hay que tener bases. Y en programación yo siempre he dicho que es básico, ya que yo aprendí ciencia de datos sin saber programación. Si bien mis conocimientos de programación ya se pulieron bastante, estoy muy lejos de saber programación como lo hace un programador. Sé hacer condicionales, sí, sé hacer bucles, sí, sé cargar librerías, sí, sé utilizar funciones matemáticas dentro de la calculadora de campos, sí, todo eso es bueno. Y les voy a decir por qué yo elegí R y no Python, porque también, bueno, quien no sepa que hay dos lenguajes que podemos utilizar para hacer ciencia de datos, que es R y Python. La razón es sencilla. Yo R lo utilizo como una calculadora SIG. O sea que si yo pongo plot, que es gráfico en inglés, pues se va a poner se va a graficar eso. Si quiero poner nombres, nada más tengo que escribir nombres. Si tengo que poner una función como único, se llama unique. Entonces, todo tiene concordancia con el lenguaje. A diferencia de Python, que cuando tenemos que poner una, una tabla, tenemos que utilizar el mismo nombre, pero con muchas otras funciones como ptl.ly o cosas que, para mi opinión, es complicado tratar de hacer ciencia de datos con ese tipo de lenguaje. R es muy natural. Si pones plot, es plot. Si pones pues lo que tú quieras se va a hacer porque las funciones matemáticas están programadas. En cambio, Python no surgió como un lenguaje estadístico, hay que entender eso. Surgió como un programa para hacer las cosas más sencillas, quizás ahorrar más trabajo, incluso podemos hacer videojuegos en Python, pero en R no, R nació como estadística y por eso es que es tan natural. Esta es mi opinión. Si a ti te acomoda utilizar Python, la verdad es que no hay ninguna diferencia, eres totalmente libre, pero yo voy a utilizar R porque se me hace mejor. Y yo he utilizado Python, pero la verdad es que si es para otras cosas, a lo mejor un microcontrolador tener que programarlo, pues sí lo utilizaré, pero si ciencia de datos, la verdad es que no le veo el uso.
Hay que aprender lo básico de programación, quizás cómo hacer, cómo asignar un valor, cómo crear una librería. Yo creo que con un tutorial de R de unas 3 horas, echarte unas 3 horas de R, yo creo que es más que suficiente para empezar. Usos. Los usos son multivariables y para mí son infinitos. Eso ya depende del área que estudiemos, pero yo les voy a dar un ejemplo de los que yo he trabajado. Análisis territoriales, en este caso cuestiones demográficas, índice de marginalidad, relacionar si hay relación entre las áreas verdes y el índice de marginalidad. También podemos hacer balances hídricos y energéticos, ya sea de cuenca, de geohidrología, cuestiones geológicas, se puede hacer. Y lo vamos a necesitar si queremos ser un científico duro en la física, porque pues otro software no nos va a permitir la libertad de modelar y simular como lo hace R, al menos en unas funciones. Los análisis multiespectrales, muy utilizados por mí. Si bien aquí ya no utilizo tanta programación, cuando hay que analizar estadísticas por zona, pues sí lo utilizo bastante y es mi única herramienta. Monitoreo también, podemos automatizar ciertos scripts que nos permitan replicar el propio modelo, la zona de estudio, y así tener un área de trabajo con una simple carpeta de trabajo. Y análisis económico local, eso es muy importante. Aquí es el potencial uso para el mercado, ver la distribución dinámica del mercado, áreas de oportunidades, precio de uso de suelo, muchísimas cosas que se pueden cruzar aquí, que la verdad es que cuando yo las aprendí me di cuenta que realmente hay mucho que aprender y poco tiempo. Ok, vamos a empezar con algunas cuestiones estructurales del SIG y de la ciencia de datos. Tenemos una serie de objetos donde vamos a generar la información geoespacial. Primero tenemos los vectores. Los vectores simplemente son secuencias de elementos del mismo tipo. Pueden ser números, cadenas de texto, valores lógicos, etcétera. No tiene que ser necesariamente un polígono como lo es un sistema de información geográfica. Un vector puede ser como que un conteo del 1 al 4, ese es un vector. Una clasificación de A a C es un vector porque ocupa una dimensión y ahí está. Luego tenemos las matrices, son bidimensionales donde todos los elementos deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, una matriz de confusión, cuando estamos analizando una matriz de cambio, lógicamente el valor significa algo. Y el valor puede significar pérdida o ganancia respecto a lo que estamos analizando. Por eso hay que saber qué estamos analizando y cuándo necesitamos una matriz. Y aquí la podemos hacer con un volumen muy grande de datos, que a veces con otros software estadísticos que conocemos como SPC, pues no se puede hacer. Definitivamente tenemos que subir el nivel. Y luego tenemos los data frame, son tablas con base de datos con columnas que pueden contener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, podemos tener un campo, por ejemplo, tenemos tres geometrías. Tenemos un ID para identificar cuál es cuál. Luego tenemos un nombre que puede ser de tipo carácter. Recuerden que no se puede mezclar ni siquiera de tipo numérico, ni con decimal, ni con carácter. No lo podemos mezclar, tiene que ser uno o el otro. Por ejemplo, tenemos el nombre, aquí lo tenemos, y cuál es el valor que nos representa. Así, a la cantidad de campos que necesitemos en el muestreo. Por ejemplo, podemos tener una especie de árbol y podemos poner sus características físicas o descripciones de él en un data frame. Ok, se supone que desde el análisis de Excel ya tenemos que saber hacer esto. Y luego tenemos las listas. Simplemente las listas son colecciones de objetos que pueden contener diferentes tipos de datos, incluso vectores, matrices u otros data frames. Simplemente puede ser varios data frames, varios datos de varias especies, o no solo desde esa especie, sino una distribución en el territorio. Y luego tenemos los factores, son variables categóricas que contienen un conjunto de valores, fijo de valores o niveles. O sea, por ejemplo, si decimos que el nivel de erosión es muy alto, alto, medio, bajo, ahí tenemos un factor porque nos está diciendo algo en base a una cuestión. Y así podemos medirlas. Al final, cuando hacemos ciencia de datos, los factores pueden ser nuestro último entrega de, por ejemplo, si estamos analizando pues qué tan mal está la economía en una región geográfica, pues ya tenemos un índice muy alto, alto, y así sucesivamente. Y bueno, eso es realmente una introducción muy general a todo lo que se mencionó anteriormente. Y bueno, para analizar la información que vamos a trabajar, hay que recordar que vamos a trabajar información geoespacial, o sea que está en un lugar específico. Habita un lugar, se distribuye por un lugar, se puede mover o no puede moverse, ya va a depender del dato. Si vamos a trabajar distribución, se mueve. Si vamos a trabajar quizás locales, pues no se mueven. Pero ya va a depender de lo que vamos a trabajar. Primeramente tenemos los puntos, tenemos que representar una ubicación específica. Luego tenemos las líneas, que puede ser un trayecto, escurrimientos, carreteras, fallas, mil cosas. Los polígonos son lugares que habitan un área en el espacio, por ejemplo, un terreno, un ejido. Hay muchas cosas que tenemos que analizar el territorio y los límites. Y dentro de las capas rasters, el raster básicamente es una imagen que cada píxel significa algo. Por ejemplo, este mapa que tenemos de verde a rojo, el mapa sabe que las zonas rojas son zonas pues sin cobertura vegetal o erosionadas, porque no se refleja la luz ahí, digo, no se absorbe la luz más bien por las plantas, y ya nos dice una secuencia, y cada uno de estos píxeles tiene un valor espacial, y eso va a depender de cómo lo hayamos sacado. Por ejemplo, si sacamos información con un dron, seguramente vamos a tener información espacial muy, muy detallada, pero si lo estamos sacando de un satélite, quizás no tengamos información tan detallada como queramos. Eso es muy importante, ya que los rasters va a ser una de las bases geoespaciales. Si quieres hacer ciencia de datos enfocada a los análisis ambientales, geológicos y más de índole física y ambiental, vas a tener que aprenderte muy detalle cómo funciona un raster. Y si es necesario trabajarlo o bajarlo hacia un polígono, pero eso va a depender de lo que estemos trabajando y lo que queramos pues, sacar como resultados.